Siempre que nosotros nos enteramos de una historia, sea en nuestra vida cotidiana, en las cosas pequeñas o en las historias grandes, la historia de una nación, siempre lo que recibimos es una historia arreglada a conveniencia de alguien. Siempre, siempre. Las historias son arregladas a conveniencia de alguien. En una discusión de parejas, si escuchas a uno, escuchas a otro, sobre lo que discutieron, vas a ver que son dos historias que no se parecen. Y así con las historias de todo, de naciones, de encuentros, batallas. Siempre la historia está manipulada por quien predomina, por quien gana, el ganador. Y cuando uno empieza a investigar y a cuestionar, y dice, esto no me late, no me suena, ¿cómo será? Y uno empieza a escarbar, y te encuentras que detrás de aquel ganador que contó la historia de una manera, hay otro que antes le ganó a ese ganador. Detrás de eso también hubo lo mismo, hubo una manipulación. Y escarbas un poquito y llegas de nuevo a otra etapa. Y siempre es sin fin con el ser humano de todas las naciones, de todas las razas. Es un sinfín de manipulaciones. Siempre hay alguien atrás que quiso hacerse de un tipo de poder y que para eso manipuló, cambió. Todo esto en relación a mi investigación sobre la historia, a mis cuestionamientos sobre muchas cosas que yo desde niña no entendía y que ahora puedo ir conectando de una cierta manera, porque ya tengo experiencia en la vida. Cuando uno tiene experiencia en la vida y uno empieza a ver cómo se comporta el ser humano en su intimidad, cómo el ser humano, un ser humano que uno dice, esto es una buena persona, cómo esa persona procesa sus dilemas íntimos, uno empieza a entender en gran escala también. Porque así como tu expareja o tus amigos tienen estas historias que uno dice, oye, pero qué drama tan grande, ¿qué diferencia hay entre Napoleón o Abraham Lincoln o Cleopatra o el Dalai Lama? Cada uno en sus niveles. Hay personas que tienen mayor capacidad para mantenerse en equilibrio, pero son personas. Finalmente, cuando uno conoce a la gente, uno puede empezar también a entender qué pasa con la historia. A mí desde chica siempre me llamó la atención lo primero que me llamó la atención fue cuando vi una imagen de Machu Picchu. Dije, ¿qué es esto? No se parecen nada a las ciudades que yo veo. Y luego recuerdo que a continuación de eso lo que vi fueron las pirámides de Egipto. Y quedé así. Y de ahí cuando empecé a escarbar y de a poco empezaron a aparecer que habían pirámides en México, que habían en Guatemala, que habían construcciones olvidadas también en todo lo que es el Oriente, en India, en Tailandia, en Camboya. Me llamaban la atención, eso sí debo decir, con un tipo como de gustito rico. Quiero saber más, quiero saber más. Cuando me empezaron a enseñar sobre la historia europea, yo estuve en un colegio francés, por lo tanto aprendí mucho historia de Francia. Y me mostraban las catedrales góticas, medievales, cuando me hablaron del Renacimiento, que se supone que el Renacimiento fue un momento donde, el renacimiento del ser humano, brillante, ¿no? Con su genio, mira las catedrales, algo no me gustaba y no podía comprender qué era. De hecho, no podía comprender qué era hasta hace 2 días atrás, donde si ustedes se dan cuenta, bajé casi todos mis videos que mencioné la palabra Tartaria o donde la gente se fue para esta teoría extraña que no tiene ninguna base científica, ningún fundamento. Lo entendí hace 2 días atrás, estudiando, obviamente, no que se me vino aquí, ¡plim! No tiene que estudiar mucho. Y muchas cosas de nuestra cultura que vienen
de Europa no se entienden si no indagamos y muchas veces si no hablamos otro idioma, como el inglés. Hay muchas cosas que vamos a entender de dónde vienen las cosas. Los estudios más profundos están en inglés, por ejemplo. En español todavía yo no he tenido la fortuna. Hay cosas que no he encontrado traducidas. Y esto no sirve, por mucho que yo indague, no sirve si no tengo la experiencia de vida, de entender cómo es el ser humano. Aquí quiero comentar, exponer de una manera general este cuestionamiento que tenemos con respecto a, primero sí, a todos nos resulta un misterio saber quién hizo estas pirámides magníficas, quién levantó Tiahuanaco, quién levantó Teotihuacán. Y luego tenemos todas estas imágenes increíbles para nosotros sectores de países que ni siquiera sabemos cómo se llaman, desde Vietnam, India, como les decía, Tailandia, Camboya, donde hay estas estructuras como llenas de detalles increíbles. Y luego lo que es para nosotros lo que es lo europeo, que son todas estas catedrales góticas, renacentistas, enormes, que están por toda Europa, que están por todo Estados Unidos, y que hay muchas de estas estructuras en Latinoamérica, en África, en toda Asia, en Australia, o sea, en todas partes del mundo. Y como nos han contado la historia, estamos hablando de la masa. Quizás hay personas que tuvieron una super educación y tuvieron acceso a grandes cantidades de libros y historia del arte y de la arquitectura, y pudieron llegar más profundo, pero estoy hablando de la masa de la gente. Para nosotros fue aceptarlo, no entenderlo, porque nos mostraban gente con carruajes de caballo, decían que no había luz, que no tenían tecnología, pero nos mostraban esta tremenda, las catedrales increíbles, increíbles, ¿no? Como Notre Dame. Está lleno de catedrales en Inglaterra, está lleno de catedrales, Francia, España. Está lleno de esas catedrales llenas de geometría, ¿cierto? Con un montón de imágenes increíbles, que no tienen tanto que envidiar a esas que vemos que están en la India, que claro, que ellos tienen sus detalles, por ejemplo, tienen mucha sexualidad, ¿no? Dibujada en muchas mujeres con sus grandes, y en detalle. Como que hay algo distinto en cuanto a lo que dicen, en cuanto a la forma de ornamentar. Pero arquitectónicamente hablando, son todas increíbles. Y como nos contaron una historia, hay un momento que a la gran mayoría ya nos hizo cortocircuito. No, ¿cómo van a construir esto esta gente? De ahí viene la duda de la gran mayoría de nosotros. La historia que nos cuentan a la gran mayoría no coincide con esta magnificencia. Pero se nos olvida que todas las culturas que nosotros conocemos, las civilizaciones, siempre han sido aplastadas por una civilización anterior. Mi generación, yo hablo aquí desde Latinoamérica, esto para los españoles, les comento, porque es interesante saberlo. Yo tengo 52 años, y aquí en Latinoamérica, desde que yo soy jovencita, comenzó a surgir una especie como no sé si llamarle nacionalismo, pero nos entendimos mestizos. Mi nivel de mestizo es muy europeo. Aquí hay otro nivel de mestizo que tú los ves que tienen pieles mucho más oscuras, que se nota que tienen más sangre indígena. Yo no sé si tengo, quizás por ahí debe haber algo, pero en general mi ascendencia es europea, pero de acá. Son varias generaciones en Chile. Entonces ya existimos un mestizaje que cuando nos contaban de los españoles que vinieron y conquistaron y descubrieron América, lo mismo empezó a pasar en Estados Unidos, en Canadá, en México, para los demás al norte con los ingleses. Empezó a surgir una especie de decir basta. Ellos no descubrieron nada, fueron unos genocidas, ¿sí o no? Eso pasó durante los últimos 30 años, muy fuertemente. Un espíritu que no podemos llamar nacionalista, sino quizás americanista, de decir, estos vinieron realmente a invadirnos y a destruir todo lo que había. ¿Y qué es lo que había?
Y de primera lo que surgió era el tema indígena y culturas fantásticas que fueron aplastadas por los españoles y por los ingleses. En la medida en que fuimos investigando, y digo, no todos, siempre los investigadores son los menos, nos fuimos dando cuenta de que antes de que llegaran los españoles y los ingleses, aquí en América ya habían habido lo mismo que sucedió en esa época, pero anteriormente, con quienes entendemos más o menos. Estoy hablando de la gente, voy a hablar del vulgo. ¿Sí? ¿El vulgo quién es? El pueblo, que estudiamos lo que nos dicen y que si tenemos algo de curiosidad y capacidad, porque necesitamos dinero, bibliotecas, tiempo para poder investigar, para la gran mayoría entendimos que, ok, aquí en Sudamérica algo habían hecho los incas, habían sido los invasores de toda Sudamérica, y en el norte habían sido los aztecas, invasores de todo Mesoamérica. O sea, ya la historia no era como nos habían dicho. O sea, los aztecas, escarbando, empiezan a haber similitudes, ¿no? Y nos vamos a Europa. En Europa, para nosotros todos los blancos europeos eran todos unos invasores. Los ingleses, lo que nosotros los latinos no entendemos, porque los mapas están mal hechos, es que las proporciones de lo que es Europa sobre todo, en referencia a lo que es, por ejemplo, Latinoamérica, está todo desproporcionado. Europa es muy pequeñito. Un inglés quiere ir a ver el Coliseo en Roma y toma un barquito, que es una tarde, un día, una mañana, y después puede tomar una moto o un tren y llega quizás en la noche, ¿no? Según tengo entendido. Para nosotros ir a la siguiente ciudad grande en el norte es como cruzar toda Europa. Estoy hablando en Chile. Entonces, si somos empáticos con los europeos antiguos, Europa les quedó chico. Yo creo que muchos quisieron salir no por conquistar, sino por curiosos, porque era muy pequeño lo suyo. ¿Sí? Para nosotros no pasa eso, porque lo único pequeño, por ejemplo, para el chileno, que puede ser, cualquiera lo puede hacer a pie o en bicicleta, es ir de la montaña al mar. Pero investigar más son grandes cantidades de espacio. Europa parece que era bastante chiquitito. Bueno, la cosa es que en Europa, Europa tiene la misma historia nuestra. Vamos a generalizar, ¿ok? En Europa teníamos lo que nosotros entendimos que estaban, imagínense, tenemos los romanos y a los griegos. Paralelo en esa época y antes, en Europa estuvieron los celtas, que se dividían en muchos. Nosotros hablamos de celtas acá. El promedio del latinoamericano nos dicen celtas y nos imaginamos al tiro los druidas, los ingleses, pero los celtas estuvieron hasta España y se dividían en subgrupos. Pero fue una cultura, y una cultura que estaba antes de la romana. Pero nosotros, ¿cómo nos enteramos de los celtas? Por los romanos. O sea, la historia que nosotros sabemos de los celtas está escrita y entregada mayormente por los romanos, cristianos. Igualmente como para investigar el mundo maya, uno tiene que pasar principalmente por textos de los jesuitas, de los cristianos, y así sucesivamente. Siempre los ganadores escriben la historia. No solamente escriben la historia para mostrarse ellos como ganadores, sino también dentro de esos ganadores siempre hay más curiosos que dicen, oye, pero cuando conquistamos a los indios, resulta que habían unos seres que eran los incas y que tenían esta cultura, rescatémosla, porque es importante, y la escriben en español, lo que ellos entendieron de los incas, lo que ellos entendieron de los mayas, lo que ellos entendieron de los bretones, de los celtas, de los vikingos. Entonces nosotros lo que sabemos del mundo europeo, que para nosotros son los conquistadores, es lo que los romanos nos contaron de los celtas y de los antiguos habitantes de Europa. Pero aún así, los romanos también fueron conquistados. ¿Por quiénes? Y aquí se empieza a poner interesante la cosa. Por los cristianos. Los cristianos originales, ustedes saben de dónde vienen, no son europeos. Colindan con Europa, pero son del Medio Oriente.
Los cristianos originales vienen del Medio Oriente, no son europeos. Estos cristianos originales, curioso, miren de dónde vienen, ustedes pueden llegar a conclusiones, los más. Estos cristianos originales, que tan cristianos yo no sé si eran, quiere decir que yo no tengo ninguna certeza, y por lo que hicieron a futuro, en verdad, este personaje histórico de Jesús, que hablaba de igualdad, de fraternidad, de generosidad, de justicia, estos personajes que venían del Medio Oriente se fueron al Imperio Romano. No solo al Imperio Romano, se trataron de entrar por todos lados, pero vamos a hablar de eso. Entraron al Imperio Romano y no entran directamente a las cúpulas. En general, y voy a hablar aquí para que entiendan qué hicieron los aztecas, los incas, todo, porque todos lo hacen de la misma manera, no todos, pero los grandes, la mayoría. Entran por abajito. Lo que hicieron esos antiguos cristianos fue incentivar al pueblo a que empezaran a dividirse entre ellos. Miren que no se parece a nuestra historia. A dividirse entre ellos. Un señor de campo que trabajaba de sol a sol, que tenía sus cositas, que estaba feliz con su vida, feliz. Siempre todos tienen carencia. Los de arriba pueden tener abundancia física, pero tienen carencia de cariño, de familia. Tienen miedo que el hermano los vaya a matar para quitarle su poder. En cambio, los de abajo no tienen tanta, decimos arriba y abajo, ¿no? Los de abajo no tienen tanta abundancia, quizás no tienen tantas cosas, pero tienen la tierra, tienen la naturaleza, son clanes. Los campesinos siempre fueron más unidos con sus familias, tenían un cariño y una unión que los poderosos jamás conocieron. Y algo que nosotros no consideramos, en caso de cualquier catástrofe, el de abajo, el del campo, tiene directamente la comida ahí, es el que sabe cortar la leña, es el que sabe acarrear agua, es el que sabe faenar un animal o sembrar y cosechar comida. El de arriba no sabe. Así que cuando hablamos de castas y de élites, son élites de distintos tipos. Hablamos de los de arriba, que son los que son intelectuales y que deciden ciertas cosas, pero los de abajo también son una élite. Los del campo también son una élite. ¿Por qué nosotros no pensamos en esos términos? Porque este mundo, para nosotros, hasta donde yo entendía, este mundo cristiano, le vino a decir a los del campo que estaban en peores condiciones que los de arriba. Que dónde está la justicia, que por qué tú tampoco no tienes estas abundancias que ellos, haciéndoles entender que su vida era menor que los de arriba, cuando no es cierto. Los de arriba tienen algo, pero carecen de algo, y los de abajo tienen algo, pero carecen de otra cosa. Así siempre ha sido. Ahora, que en general nuestra historia se haya basado en la esclavitud, en el abuso, esto, por lógica, y hay que escarbar, independiente de lo que nos hayan repetido, porque lo que nos repitieron siempre son las historias de los ganadores. Al parecer, en esta historia larga, quienes traen la utilización más fuerte de la esclavitud y del abuso son estos mismos cristianos. Les llamamos cristianos, pero sepárenlos de Jesús, ¿ok? La gente siempre usa conocimientos, ideologías para hacer de las suyas. Entonces, estos personajes que vienen de Medio Oriente llegan al mundo romano, incentivan la lucha de las clases, incentivan lucha de clases, las revoluciones, y comienza el pueblo a rebelarse contra la clase alta. Y en esta revolución, igual como pasó aquí en Chile en octubre de 2019, esto no es nada nuevo, los revolucionarios destruyen no solo lo que han creado los de arriba, destruyen todo lo que la cultura ha creado. Porque ¿quién crea la construcción de un gran edificio? ¿Quién crea la estatua que está en la Plaza Italia en Santiago de Chile? No la crean los poderosos. Es la gente, los trabajadores, los artesanos, con su esfuerzo, con su sudor, que levantaron esa estatua. Pero en una revolución van y botan la estatua, como si estuvieran insultando a los de arriba. En esa época, así lo estoy entendiendo yo, votaron la gran mayoría de lo que los romanos habían logrado por toda Europa.
No solo los romanos, también los celtas. Y estos son los cristianos, que finalmente la cultura romana se rinde ante esta revolución y se hace cristiana. Y nace una nueva Roma, que nosotros es la que conocemos, pero la anterior no la conocemos. Todo lo que nosotros conocemos de la historia romana es lo que los ganadores dejaron que nosotros conociéramos. Así es que la grandeza de Roma, la real, nunca la conocimos. Antiguamente, antes de la existencia de la prensa, la forma de comunicar y de dejar un legado era a través de la arquitectura. Era a través del levantamiento de construcciones, edificios, piedras, esculturas, detalles. Ahí estaba grabada la historia de la cultura. Luego nace la prensa. Estos cristianos romanizados ya, que son una sombra de Roma y una sombra del cristianismo, porque no son ninguna de las dos cosas, que se organizan en iglesias, comienzan entonces la destrucción de toda la cultura europea durante muchos siglos, con el escudo de la cristiandad y vestidos de Roma. Pero no eran los verdaderos romanos. No era la verdadera cultura de Roma. Y destruyen todo lo que hay en Europa, de manera absoluta y total. Y lo que van conociendo, el arte, las capacidades, la arquitectura, la matemática, el entendimiento de la vida, el entendimiento de la energía, de los rayos cósmicos, de la energía vital, de la energía libre, todo eso lo fueron guardando. Lo fueron guardando, fueron quemando, fueron destruyendo y quemando, pero guardaban, y guardaban poco, no guardaron mucho, pero guardaron lo suficiente, aquí viene lo terrorífico, guardaron lo suficiente como para que aquí respiren y vean lo que ha estado pasando ahora, porque esto se parece mucho, lo que les voy a contar se parece mucho a lo que está sucediendo ahora. Alrededor del 1400, un poquito antes de eso, vino la famosa peste negra, la muerte negra que le llaman. Esa muerte negra se dice que vino de donde mismo vino la de hace un par de años atrás. Fue manipulada, fue hecha a propósito. No fue una coincidencia, no fue que salió algo, fue a propósito. Hace muchos, muchos siglos que el ser humano maneja cosas. A nosotros nos han hecho creer que es un tontito, que antiguamente, porque existe la teoría de la evolución, antiguamente, hace 500 años, no sabían de nada. Arrojaron unos ratones con cierta cosa a los europeos. ¿Y venían de dónde? De Asia. Se dice que eran los tártaros. Miren qué curioso, esto ya es increíble. A mí me dije, uy. En la historia se dice que los tártaros son los que crearon este virus, o este no sé qué, y lo arrojaron a Europa. Ustedes saben que la peste negra acabó con alrededor del 80-70% de la población europea. Cuando la población europea quedó diezmada, ya prácticamente había casi nadie, resurge el Renacimiento. Miren ustedes. El Renacimiento es esta ya iglesia con muchas sectas dentro de la iglesia. Las sectas que nosotros conocemos son muchas más. Masones, Rosacruces. Habían varios de la no sé cuánto, unos muy oscuros, unos que nunca tuvieron nombre dentro de esta misma iglesia cristiana, romana, que sacan lo que tenían guardado de las civilizaciones antiguas, la romana, incluida la celta, y quién sabe qué otras más, y con eso empiezan a construir, empiezan a instruirse a nivel de monjes. Hubo un plagio también muy grande. ¿Ustedes vieron la película En el nombre de la rosa? Hubo una época donde los monjes que querían servir y conectarse con el espíritu los enseñaron a escribir y los tenían encerrados, trabajando horas, replicando textos, mientras ya habían destruido toda la arquitectura.
creando literalmente una nueva civilización en base a las civilizaciones antiguas. Es lo mismo que hicieron los aztecas. Los aztecas también hay historia de lo mismo. Los aztecas escogieron qué cosas de los teotihuacanos principalmente rescatar, eliminaron a la casta más intelectual, inteligente, espiritual de los teotihuacanos, se quedaron con los artesanos, que eran grandes artesanos, e intervinieron todo lo que pudieron, desde libros hasta estructuras arquitectónicas, para que en el tiempo todos pensáramos que fueron los aztecas los que hicieron tales cosas. En Europa pasó lo mismo. Y viene el Renacimiento. Estoy haciendo un súper resumen. En el Renacimiento salen castas de intelectuales que se informaron y estudiaron, y que durante todo este tiempo que estuvieron calladitos estuvieron estudiando todo lo que rescataron de los celtas y de los romanos, y quién sabe de quiénes más. Lo estudiaron y formaron cuerpos, verdaderos cuerpos de ejército, de ejército, inteligencia militar. Inteligencia militar. Y la inteligencia militar en esa época estaba totalmente asociada a la inteligencia eclesiástica, por lo tanto era mística. Y son ellos los que comienzan a construir con estas técnicas antiguas todas estas catedrales que nosotros conocemos. Muchas de ellas sobre catedrales celtas, que quedan vestigios. Hay estudios de las catedrales como algunas fueron manipuladas y son cubiertas por el Renacimiento, pero abajo, ¿y saben qué es lo que eran estas catedrales más antiguas? Siempre, igual que en el mundo mesoamericano, siempre estuvieron sobre vetas de agua, aguas vivas, aguas en movimiento. Aquí se conectan tantas cosas tan interesantes que no da para un vivo para explicarlas. Siempre el bautismo fue en aguas vivas, nunca fue en agua muerta. Siempre fue en aguas vivas y tiene una razón totalmente científica que se conecta con algo que ahora recién se acaba de descubrir. Han visto y busquen por ahí el chispazo de luz azul que produce el espermio cuando se encuentra con el óvulo. Ese chispazo de luz azul lo ha estudiado el ser humano durante milenios, lo siguen estudiando ahora, que tiene que ver con estas energías electromagnéticas y eléctricas que se mueven en la cúpula, en el cielo, en el plasma, en el éter, en la electricidad del aire, cómo se conecta siempre con agua, siempre con agua. De ahí los grandes experimentos que están haciendo en la Antártida. Todas estas catedrales están sobre vetas de agua. Antiguamente era eso lo importante. Estas catedrales eran verdaderos estudios sobre la energía. Nosotros nos contamos el cuento de que era energía libre para la electricidad de todas las ciudades, pero esto va mucho más profundo que eso. Eso es secundario, eso no importa. Son experimentos que tienen que ver con los neutrinos, le llaman ahora. El blue beam, el rayo azul, para los curiosos, y que pueden entender más de ciencia y electromagnetismo que yo, porque yo carezco del lenguaje. Así que se crearon todas estas catedrales, y ojo con esto. Tuvieron muchos años para hacer esto. Esto empezó en el 1400. El verdadero reset fue en el 1400, en el Renacimiento, después de la Plaga Negra. Comienzan entonces a construir estas catedrales, no solo en Europa, sino que estos ejércitos de inteligencia militar y eclesiástica mística parten por todo el mundo. Incluso pueden ser ellos los que hayan creado grandes partes de estas estructuras en Medio Oriente, en la India, en Camboya, en Australia, en China, en Japón, interviniendo con la forma que tenían antiguamente en esos lugares, porque le ponen de la cosa, ¿no? En Moscú uno ve la cosa rusa, en África uno ve la cosa africana, en India uno ve el detalle hindú. 1400, 1500, 1600, hasta 1700, estamos hablando de 400 años. Son 400 años donde esta casta de inteligencia militar y mística, con el conocimiento arquitectónico que nosotros llamamos masones, rosacruces, los grandes arquitectos,
se esparcieron por todo el mundo con un tipo de tecnología que nosotros, el vulgo, nunca supimos. Por eso cuestionamos las catedrales, porque nosotros no sabíamos el nivel, por ejemplo, de maquinaria a vapor. Yo les voy a plantear hay una película que se llama algo sobre West. Actúa Will Smith. Es una película, ustedes se van a acordar, déjenla anotado en los comentarios, es una película que habla de el oeste de Estados Unidos, los cowboys, pero lo plantea como un pasado que le llaman ustedes distópico, pero es bastante más realista. Cuando yo vi esa película algo me pasó en la panza y dije, esto tiene mucho de realidad, pero no tenía por dónde agarrarlo, era pura intuición. Ahí plantean una historia del oeste norteamericano, donde se supone que son los cowboys, son caballos y pistolas y fogueo, y hasta ahí nomás, y algo del ferrocarril, pero con una tecnología de vapor increíble, maquinarias así, parecen futurísticas. Eso existió, no eso. Eso es primado negativo, para que nosotros lo dudemos. Pero el ser humano, de hecho Leonardo da Vinci fue parte de esto. Leonardo da Vinci es muy probable que no haya inventado gran cosa. Leonardo da Vinci viene siendo como el Tesla de otra época, como el Einstein de otra época. Leonardo da Vinci tuvo acceso a este conocimiento antiguo y con eso rescató muchas cosas y quizás creó otras. Lo que sí tuvo fue un espíritu generoso, porque al parecer se desesperó y dijo, la secrecía no. Y Leonardo da Vinci trató de dibujar todo lo que pudo y lo dejó esparcido por todos lados. Eso fue lo bueno, igual que Tesla. Tesla trató de dejar escrito por todos lados algo que él no inventó. Prácticamente no hay tecnología nueva. Y si uno escarba y empieza a estudiar arqueología y lo que está dibujado en piedra, uno se va a encontrar con cosas que son súper insólitas y que nos dejan dudando, pero esto habrá sido intervención del futuro. O sea, alguien intervino hasta este templo que salen en todas partes del mundo, salen seres con unas cosas como unas maquinitas. Hay mucho. Se necesita mucho tiempo para investigar. En vez de estar haciendo hacia TikTok, empiezan a investigar, pero no se dejen llevar por estas teorías de Tartaria, que tratan de llevar toda esta historia que les he contado para que uno no investigue, tratan de conectarla con Tartaria, que curiosamente son los que diezmaron toda la población europea. Los tártaros fueron unos invasores, Gengis Khan y todo eso, fueron tan invasores como fueron los chinos, como fueron los rusos, y como fueron todos y los seres humanos siempre se dedicaron a invadir, a quitarte lo tuyo, a destruir lo tuyo, a quitarte tus mujeres, a tratar de que sus genes sean los que reemplacen los tuyos y quedarse con tus cosas. Eso es lo que hacen. No existe un link, no existe una conexión entre toda esta historia que yo les he contado y los tártaros, como para decir que todo eso lo hicieron los tártaros. Eso no existe. Lo único que realmente sí existe de los tártaros con Europa es que ellos son los que arrojaron la peste negra. Así es que lo que yo quiero comentarles aquí es que uno va a escarbar y escarbar y escarbar y siempre se va a encontrar con que el ganador, el invasor, destruye todo y trata de, y no solo destruye, se queda con lo mejor de lo que está destruyendo. Qué terrible, voy a contar algo íntimo. Yo también tengo una historia. Yo investigué muchas cosas cuando era jovencita. Y después de largas investigaciones, de viajes, conocí a una persona que vivió conmigo mucho tiempo y que también era curioso. Y todas las cosas que yo le comentaba sobre mis descubrimientos y mis libros y todo lo que yo había estudiado, él las desestimaba. Durante más de una década, él desestimaba todo lo que yo había descubierto. No, si lo tuyo no es tan importante, tú dedícate a ser mamá y a hacer las cosas de mujer, a hacer el aseo. No, si lo que tú descubriste no tiene ningún interés. No. Y me desestimó. Y digamos que yo, como me dediqué a la maternidad, también decidí, ok, me desestimo, qué tanta cosa. Pero cuando pasó esa etapa, me di cuenta de que él no solo desestimó todo y más encima, cuando ya se fue, trató de dejarme con el resto del mundo como otra cosa que no soy. Me trató de denigrar,
me hizo bullying, trató de reescribir la historia en base a lo que él quería. Igual que los romanos, igual que los tártaros, igual que los cristianos. Hizo lo mismo conmigo. Estoy hablando, y muchos de ustedes van a decir, oye, en verdad esto pasa en nivel pequeñito. Y luego, cuando él levanta su propio conocimiento, empieza a tomar todas mis prácticas que yo vi que él no había practicado y se las empezó a adjudicar a él. Yo sé de esto, yo sé de esto otro, usaba los mismos nombres que yo había creado dentro de mi investigación y se los adjudicó a él. Yo soy la única que sabe que eso no es verdad, porque yo estuve 10 años, 12 años con él, nunca vi que meditara, nunca vi que hiciera todo esto que él anuncia tan grandiosamente como su propia investigación. Digámoslo así, me robó mi investigación, que a mí me da lo mismo, pero sucedió en mi vida privada, sucedió lo mismo que les estoy contando. Y yo sé que muchos de ustedes se van a dar cuenta. Conmigo sucede más fácil porque soy mujer, pero entre los hombres lo hacen mucho. Así es la historia de la humanidad. Así que cuando uno busca culpar a una raza de algo, siempre, atención, siempre detrás de esa raza hay otra raza o otros seres que vienen a tratar de diezmar, destruir. Y yo tengo mi propia teoría. Yo creo que nunca fue una cosa entre razas. Las razas distintas son como las distintas flores de un jardín. Podemos todas convivir con mucho respeto, intentando que nunca se extinga una raza u otra, porque mientras más flores coloridas tiene el jardín, más lindo es. ¿Para qué vamos a destruir a los blancos, a los amarillos, a los negros, a los cafés, a los tostados chocolate, a los blancos mezclados con café con leche? ¿Para qué vamos a destruir eso si es la abundancia que tenemos? Yo estoy segura que los que han metido la semilla de la discordia no tienen que ver con una raza, tienen que ver con un yo egoico. Son más parecidos a lo que nosotros llamamos una secta, una agrupación, que incluso se han mezclado con distintas razas. Es una agrupación que ya tiene gente blanca, gente amarilla, gente negra, gente café, dentro de su agrupación. Yo creo que ustedes saben a quiénes me refiero. Y hasta aquí lo dejo. En más profundidad, recuerden, siempre en el canal de Telegram Lu Loba Feroz o canal de Loba Feroz, y en la descripción del grupo van a encontrar el link al canal. Ahí, en un futurito, vamos a poder hablar de cosas que yo aquí ya tengo mi cuenta con en rojito, tengo tarjeta amarilla en mi cuenta, así es que esto puede que desaparezca. Los curiosos, vayan para allá porque comparto cosas que no voy a compartir aquí. Y en mi canal de YouTube subí un video que lo subtitulé, es un video en inglés que lo subtitulé, de Iwar, a quien yo le mando todo mi cariño y mi gratitud, porque es un curioso como yo, que tiene al alcance algo que yo jamás tuve, que es el inglés nativo, vivir en Inglaterra y tener la capacidad. Yo aquí salgo y me encuentro con las montañas, él sale y se encuentra con las catedrales. Así, y cada vez que lo escucho a mí me produce ¡pum! Me encanta. Subtitulado de él es muy difícil lo que ha hecho él últimamente, que es uno de los que me ha ayudado a ir ampliando yo estoy haciendo un resumen de algo que he estudiado con él principalmente, pero también conecto muchas otras cosas. Así que disfrútenlo. Y bueno, tengo que decir esto, porque mucha gente dice, bueno, ¿y de qué sirve saber todo esto si yo igual tengo que seguir trabajando, yo igual tengo que seguir cuidando a mis hijos? Esa parte de la realidad es lo que yo les ofrezco en el entrenamiento Tao Tantra Tolteca, porque es verdad, esto no lo podemos cambiar, pero podemos hacer un cambio desde adentro. Y eso no se puede explicar con, un tip. No existe un tip, existe un entrenamiento. Y uno se puede entrenar con distintas líneas, pueden ir a buscar los budistas, los estoicos, los yogis. Yo ofrezco lo que yo sé, porque es una como diría, una mahamama, que a mí me encanta, y creada por una madre, porque eso sí que es algo que carecemos. En general, las líneas de estudio y de entrenamiento
son guiadas por hombres. En este momento necesitamos a una mujer que sea madre y que entienda al ser humano desde lo más básico, porque la mayoría siguen haciendo guerras porque son niños de teta, que les faltó el cariño de una madre, y eso lo ve solo una madre, no lo ve un hombre. Así que es interesante empezar a observar nuestra historia, nuestro comportamiento, nuestro raciocinio, nuestro mundo íntimo, nuestro mundo místico, desde la perspectiva de una mamá, que soy yo. Eso es lo que yo les ofrezco. Practiquísimo. Nada de irse a la estrella, a la cocina, al baño, a tu pieza, a tu cama. Ahí vamos a hacer los cambios. Y eso es en la escuela Tao Tantra Tolteca en Telegram. ¿Ok? Que tengan un lindo día. Y les agradeceré que todos los comentarios que quieran hacer los hagan cuando yo suba este video, porque no leí ninguno, porque estaba con la idea de hacer un video lo más redondito posible, así que no leí nada. Hagan sus comentarios cuando suba este video. Saludos.